la rigidez, la elasticidad. Y cuando son fabricados también es importante asegurar que estas especificaciones se cumplen. Usualmente en la industria se utilizan técnicas de metrología convencional por contacto, ya sea utilizando máquinas que están diseñadas específicamente para esto, o que son semiautomatizadas, o que una persona se dedique a hacer la medición en la parte de control, ¿no? Con un caliper, etcétera. Sin embargo, ya que estamos hablando de la industria de los alimentos, pues es importante que las técnicas que se utilizan para hacer estas mediciones pues se hagan con la menor cantidad de desperdicio. Por eso se busca que estas técnicas siempre sean no destructivas. Y en la industria alimenticia en particular, que el dispositivo de medición no entre en contacto con los empaques para evitar la contaminación de estos. Una técnica que cumple con estos requisitos pues es la tomografía de coherencia óptica, que normalmente la conocemos como OCT o simplemente tomografía. Aunque cuando hablamos de tomografía también hay que entender que hay diferentes, ¿no? Diferentes técnicas. Aquí vamos a hablar específicamente de la tomografía de coherencia óptica espectral y en su modo de una dimensión solamente. La tomografía de coherencia óptica es una técnica que nos va a permitir hacer este tipo de mediciones, sobre todo en estas escalas, donde su rango de medición va de los milímetros, bueno, desde unos cuantos micrómetros hasta los milímetros, y que su resolución está alrededor de 1 a 10 micrómetros. Se encuentra su resolución por debajo del ultrasonido, pero no llega a tanto como la microscopía confocal, por ejemplo. La ventaja de esta técnica es que no necesita estar en contacto con la muestra ni destruirla para obtener los parámetros físicos o mecánicos de esta. Además, presenta algunas ventajas adicionales como la velocidad de escaneo, que puede llegar hasta las 90,000 imágenes por segundo, tomando en cuenta que estos 90,000 imágenes por segundo en realidad hablamos de escaneos axiales y es solamente en una dirección. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con esto. También por su sensibilidad permite obtener información de pequeños defectos en la muestra, de su estructura interna, homogeneidad, y todo esto mostrándolo en mapas unidimensionales y bidimensionales, o sea, una dimensión, dos dimensiones, en tiempo real, o podemos llegar a presentarlos los mapas, la estructura de la muestra en 3D, en un volumen, pero necesitamos hacer un postprocesamiento, es decir, esto ya no lo podemos mostrar en tiempo real hasta el momento, ¿no? Debido a la tecnología que existe actualmente, no se puede hacer en tiempo real. La razón por la que la tomografía de coherencia óptica tiene estas bondades es el diseño que tiene, el diseño óptico y la fuente de iluminación que utiliza. Normalmente en las fuentes de iluminación, nosotros lo primero que se nos viene a la mente pueden ser los focos tradicionales que usamos para la casa, los láseres, y en este caso para OCT utilizamos diodos superluminiscentes o llamados SLD. Nosotros vemos en la gráfica donde estoy apuntando digamos el espectro en frecuencia de un LED, es decir, vemos que no emite luz en una sola dirección en una sola longitud de onda, sino que tiene un ancho espectral bastante amplio, por cierto. Un láser pues tiene pulsos o emite luz en una sola longitud de onda, por eso vemos que básicamente son barritas, ¿no? Esto nos indica que es una sola longitud de onda. Cuando nosotros tenemos un diodo superluminiscente que está recubierto para protegerlo, pues vemos que su perfil o espectro ya no es tan curvo como el ideal que tenemos al final, ¿vale? Digamos que esta curva es la curva espectral de una fuente de iluminación SLD que normalmente se utiliza para OCT. Sin embargo,
Las fuentes de iluminación pues tienen que estar protegidas. Al ponerle esta protección, pues su perfil, digamos que ya no es tan gaussiano como uno quisiera, ¿no? Pero aún así, para efectos prácticos se puede considerar que su espectro es gaussiano y se puede utilizar la misma técnica, ¿no? Se puede seguir usando las mismas ecuaciones matemáticas para su aproximación. Entonces, como sabemos que un diodo superluminescente tiene un cierto ancho espectral, conocido como LC, quiere decir básicamente que va a tener una longitud de onda central llamada lambda c, que sería prácticamente el que se encuentra en la parte central del espectro, en el punto más alto, y delta lambda, que sería la cantidad de longitudes de onda que abarca. Por ejemplo, si nosotros estamos utilizando un diodo superluminiscente de 340 nanómetros de longitud de onda central y tiene 40 nanómetros de ancho espectral, o sea, del delta lambda, entonces básicamente estaría emitiendo desde los 720 nanómetros hasta los 860 nanómetros. Ahora, el diseño que nosotros estamos utilizando en esta ocasión es un diseño basado en el interferómetro de Michelson, donde nosotros vemos aquí nuestra fuente de iluminación. Esta fuente de iluminación emite la luz, bueno, la luz de esta fuente es guiada a través de una fibra óptica hacia un colineador de fibra. Este colineador lo que permite es que todos los fotones que salen de la fuente de iluminación vayan perpendicularmente, bueno, paralelamente entre ellos y perpendicular a nuestra muestra, ¿vale? Es decir, que el haz no diverja, que no se haga más grande o que no se haga más pequeño, que tampoco converja. Entonces el haz que nosotros enviamos hacia la muestra pasa a través de un divisor de haz. Este divisor de haz es una película que permite que la mitad de la luz sea reflejada en una dirección y el otro 50% de la radiación pasa a través de esta película. Lo que nosotros buscamos es que este 50% que se dirige en este sentido pase a través de una lente. Esta lente lo que hace es enfocar nuestra luz, nuestro haz de iluminación sobre un espejo. Este espejo nos sirve como referencia, es decir, cuando nosotros hacemos mediciones con sistemas ópticos, nosotros tenemos que tener una medición, hacemos mediciones relativas, es decir, respecto a este punto, cuánto mide el objeto, ¿no? Entonces, precisamente el espejo lo usamos para eso, para saber, tener una referencia, un punto inicial, digamos, de nuestra muestra. Y el 50% que se dirige hacia la muestra pasa a través de otra lente que enfoca el haz en un punto sobre la muestra. Y nosotros decimos que estos dos haces, el que va hacia la referencia y hacia la muestra, digamos que cierta cantidad de la luz, en el caso del espejo, el 97% aproximadamente de la luz se refleja en la capa superior del espejo. Es decir, estos espejos no son como los tradicionales, sino que la capa de plata que tiene, la tienen en la superficie frontal del espejo. Entonces el 97% de la luz logra ser reflejada, se viene nuevamente hacia nuestro cubo divisor de haz y se recombina con la otra cantidad de luz que logra ser reflejada por la muestra. En el caso de la muestra, digamos que no toda la luz se va a reflejar en la superficie, sino que debido a que son diferentes longitudes de onda y las muestras normalmente se comportan diferentes para cada longitud de onda, pues va a hacer que algunas de estas fotones logren atravesar la muestra hasta cierta profundidad, ¿vale? Pero aún así, dentro de cierta profundidad, la luz va a reflejarse y se va a recombinar con el que venía del espejo. Cuando se recombina, los dos se mandan hacia una lente L3, que lo que hace es enfocar, básicamente, hacer una imagen de nuestra superficie de la muestra sobre la superficie de nuestro sensor. Bueno, en este caso una TCD. Y pasa a través de una rejilla de fracción. La rejilla de fracción nos sirve para que cuando nosotros hacemos la recombinación del espejo y de la muestra, en realidad lo que pasa es una superposición de ondas. Tenemos dos ondas, pensemos en dos ondas viajeras,
Cuando nosotros hacemos superposición, básicamente lo que se hace es sumar punto a punto. Si nosotros tenemos muchas longitudes de onda, pues en realidad lo que tendríamos es la suma de todos los puntos de todas las longitudes de onda para el espejo y para la muestra. Entonces, una forma de separar esa información es con una rejilla de difracción. La rejilla de difracción nos permite separar angularmente, dependiendo de la longitud de onda, estos patrones de interferencia, ¿vale? Y así podemos nosotros tener la información separada sobre nuestro sensor. Ahora, las ecuaciones que vemos a la derecha corresponden a la intensidad de la luz proveniente de cada uno de estos objetos, del espejo y de nuestra muestra. En realidad, la intensidad es conocida, se obtiene más bien a partir del cuadrado del campo eléctrico. Entonces nosotros tenemos el campo eléctrico, tenemos la componente espacial y la componente temporal. A esto decimos básicamente que una onda tiene dependencia del espacio y también del tiempo. Varía en el espacio, varía en el tiempo. Y su intensidad pues es el cuadrado de esta componente eléctrica de la onda. Y para el caso de la muestra también tenemos que la intensidad es el campo eléctrico, tiene su parte espacial, su parte temporal, pero si nos damos cuenta aquí tiene una pequeña diferencia. Este término lo que nos indica es que la distancia que viajó la luz para llegar a la muestra no necesariamente tiene que ser la misma la que viajó hacia el espejo. Por lo tanto, cuando se recombinan, en realidad puede haber un cierto desfase entre una y otra. Y ese desfasamiento básicamente está dado por la cantidad de distancia que viajaron los fotones dentro de la muestra. Es decir, para cada profundidad, este término va a ser distinto. Y es por eso que nosotros podemos obtener información de la estructura interna de la muestra. Ahora, cuando las dos haces se recombinan, lo que vamos a obtener es una ecuación similar a esta tercera ecuación, que es básicamente es la intensidad de la referencia más la intensidad de la muestra más dos veces la raíz cuadrada de esas intensidades multiplicado por el coseno de un desfasamiento que existe entre ellos. Básicamente este desfasamiento nuevamente es si las dos ondas van viajando y una se atrasa es porque viajó más distancia que la otra. Básicamente entonces este término nos indica cuánta distancia más viajó una respecto de otra, es decir, la profundidad de la muestra, ¿vale? De alguna capa de la muestra. Ahora, estas ecuaciones pues funcionan bien para una longitud de onda, pero cuando nosotros tenemos una fuente con un cierto ancho espectral como el que se utiliza en OCT, pues nuestra ecuación se convierte en ese término, pero en realidad sigue siendo el mismo. Tenemos la intensidad de la referencia, la intensidad de la muestra, este término que es la interferencia entre el espejo y la muestra para cada longitud de onda, y este término que básicamente es la interferencia entre dos longitudes de onda distintas dentro de la misma muestra, ¿vale? Esto se le conoce como autocorrelación y es la que no queremos la autocorrelación, queremos la correlación que existe entre el espejo y la muestra. Por lo tanto, lo que hacemos es un tratamiento en frecuencia, hacemos una transformada rápida Fourier, apolización y minimización para separar los demás términos de este término. Y una vez que hacemos eso, nosotros decimos que esta sería nuestra intensidad registrada, ¿vale? En realidad estamos eliminando algunos términos, nos quedamos con este, que es donde viene la información precisamente de la profundidad de nuestra muestra. Ahora, ¿cómo vemos la imagen de esta ecuación? Básicamente la imagen de esta ecuación se ve de esta forma, donde nosotros, como emitimos luz sobre un punto muy pequeño sobre la muestra, entonces básicamente tenemos unidimensional, ¿vale? Tenemos solamente una gráfica lineal. Lo que sucede es que toda esta parte de aquí es la luz que va viajando en el aire, después llega hacia la primera superficie de nuestra muestra. En el caso de nosotros estamos hablando de una película de pectina de 20 mililitros, llega a la primera superficie de esa película, nos da una reflexión, digamos, y tenemos una señal grande, ¿no? Después sigue viajando dentro de la muestra y después nos da otra reflexión, que sería la interfaz posterior de la película, es decir, cuando ya acaba la película y comienza el aire nuevamente. Y toda esta región sería el aire. Esta gráfica la tenemos en píxeles, aquí todavía no habíamos hecho la conversión
a micrómetros y tenemos la intensidad en unidades arbitrarias. En realidad la intensidad lo único que solamente nos sirve para poder identificar estos tipos de reflexión dentro de la muestra. Ahora, nosotros hicimos esta prueba para diferentes muestras. Tenemos la de pectina de 20 mililitros, tenemos la de pectina de 25 mililitros y si nosotros notamos también existe pues una mayor separación entre estos dos picos y esto es porque al ser una película de 25 mililitros pues el grosor de esta también se ve incrementado. También hicimos películas con proteínas a 35 mililitros, bueno a 30 y a 35 mililitros, en este caso muestro solamente la de 35 y vemos también pues que el grosor de esta película pues es bastante mayor que las de pectinas de 20 y de 25 mililitros. Estas pruebas las hicimos para corroborar que con la técnica podíamos medir las dos superficies y que sí correspondían, ¿no?, los volúmenes con los resultados obtenidos. Ahora, nuestro objetivo es analizar las películas multilaminadas. Aquí les muestro la gráfica de un par de películas adheridas entre ellas, pero si nosotros observamos, aquí vemos un par de picos inicial que corresponde, digamos, a la primera capa de la película y tenemos otro par de picos que corresponden a la segunda película. Es decir, cuando nosotros hacemos el multilaminado, vemos que aquí existe un cierto gap, un espacio entre ellos de aire. Por lo tanto, quiere decir que nuestras películas en realidad no estaban tan adheridas una de otra, o al menos no en todas las regiones dentro de nuestra película. Cada una de estas gráficas representa diferentes posiciones dentro de la misma muestra, es decir, vemos que en esta zona donde estábamos iluminando, pues nuestra película no estaba tan adherida, pero si nos movemos dentro de ella, vemos que hay una zona donde sí la adherencia es total entre una y otra. Entonces, nosotros necesitamos pues mejorar el proceso de multilaminado, porque vemos pues que no tenemos los resultados ideales, ¿no?, donde hay una adherencia total entre una película y otra. También nosotros notamos que cuando ponemos un líquido, bueno, un agente plastificante entre una película y otra, pues la adherencia se incrementa. Sin embargo, la resistencia pues todavía no es la ideal o la que nosotros estamos buscando. En esta tabla vemos los resultados de las películas para las cuales hicimos pruebas con pectina, con proteína de 20, 25, 30 y 35 para proteínas. Los grosores obtenidos de las películas se encuentran alrededor de los 92, 99 micrómetros para las pectinas y de alrededor de los entre 700 y 700 para las proteínas. También tenemos pues una desviación estándar de 1.9 micrómetros entre las diferentes muestras para pectinas de 20 mililitros y 2.2 micrómetros para las muestras de pectina de 25 mililitros. Mientras que las de proteína pues vemos que hay una mayor variación. Esto también se debe a pues, que el grosor es mayor volumen, entonces la variación que vamos a tener depende en realidad de esas características, ¿no? Ahora, como conclusión, nosotros demostramos en este trabajo que la tomografía sí presenta ventajas respecto a las técnicas tradicionales para la caracterización de estas películas multilaminadas, sobre todo porque no necesita entrar en contacto con la muestra, no hay ninguna parte mecánica que toque esta muestra. Tampoco necesitamos destruir la muestra para poder realizar la medición de las características físicas y mecánicas y no necesitamos, digamos, abrir o separar las capas del material multilaminado porque precisamente el OCT permite penetrar dentro de la muestra sin tener que hacer ninguna separación previa de esto. También el OCT nos va a permitir medir el grosor y la adherencia entre las películas multilaminadas.
Si nosotros notamos todas las figuras, había un desplazamiento sobre el eje X, es decir, la primera capa empezaba en cierta posición, digamos que empezaba en esta posición. Para la siguiente gráfica, pues nuestra cara frontal de la película empezaba aquí y luego acá y se regresaba para acá, ¿no? Esto quiere decir en realidad que nuestra muestra tuvo deformación, es decir, no era una película totalmente plana, sino que en el proceso de multilaminado, como le aplicamos calor, nosotros creemos que ese calor es el que produce cierta deformación en nuestra película multilaminada. Entonces también tenemos que ver esa parte. El trabajo que les acabo de mostrar es una pequeña parte del proyecto de cuerpo académico que manejamos. El cuerpo académico está formado por los integrantes que ven en pantalla. Cada uno de ellos seguramente les ha mostrado la parte correspondiente de este proyecto durante el transcurso de este simposio. Y si ustedes observan, pues cada uno de nosotros tenemos un área de especialidad diferente. Somos un grupo multidisciplinario donde cada uno contribuye con su parte para lograr que proyectos de mayor relevancia puedan desarrollarse dentro de este grupo. Siempre buscamos que el proyecto nos permita a todos trabajar y que todos podamos colaborar con una pequeña parte. Como trabajo a futuro, pues nosotros necesitamos estudiar mejor nuestra técnica y el proceso que está sucediendo con el multilaminado para que podamos obtener mayor cantidad de información en una sola imagen. Cuando nosotros tomamos imágenes con OCT, pues en realidad es solo una toma de un punto o en técnica 2D, una toma bidimensional única. Y a partir de esa única toma podemos sacar información. Bueno, entonces nosotros buscamos mejorar nuestra técnica. Vamos a mejorarla haciendo una modificación donde nos permita mostrar toda esta información que les explicaba sobre las gráficas. A veces no es tan fácil de interpretar debido a que usamos una sola línea, ¿no? Es una y esta. Si nosotros hacemos de forma bidimensional el estudio, pues va a ayudar a que sea más visible la forma en la que nosotros comprendemos estos conceptos o lo que está sucediendo dentro de la película. Por eso es que vamos a hacer una modificación a este sistema OCT y seguimos con la misma línea de las películas multilaminadas, solamente que ahora tenemos intención de incluir algunos otros materiales sintéticos para mejorar las propiedades mecánicas de las películas. Y también pensamos hacer una modificación para que la información que nos devuelve el sistema FP sea en tiempo real. Perdón, doctor, un minuto más. Sí, Gracias. Quiero agradecer al Tecnológico Lagos de Moreno por el tiempo, las horas que nos proporciona a todo el grupo y en general a todos los investigadores para hacer nuestros trabajos, nuestros proyectos, y también por la ayuda con los laboratorios para poder realizar estos proyectos. También a PRODEP por el apoyo económico que nos dio para este proyecto, a nuestro cuerpo académico con clave CA11 y a todos los colegas que ayudaron con sus revisiones, con sus comentarios a que nuestro proyecto pues, resultara de la mejor manera. Pues con esto acabo, no sé si tengan preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Pues un espacio para preguntas si alguien quiere participar. Adelante, Ted, puedes habilitar tu micrófono. Hola Manuel, pues muchas gracias por tu trabajo. Una duda que tengo es si ya tienen resuelto el cómo a partir de las mediciones que tienen de píxeles, eso lo pueden traducir a grosor de la película que están probando. Ajá, sí, mira, existen diferentes formas de hacerlo. Nosotros optamos por la de calibración,
que es donde usas una muestra ya calibrada, que conoces el grosor de esto, y haces una conversión directa. No sé si recuerdas cuando les hablaba sobre la transformación que hacemos de la intensidad a Fourier. Les decía, aparte de la transforma de Fourier, también hacemos una linealización y una polización. Pues la linealización lo que permite es que cuando ponemos la rejilla de difracción, pues esta separa angularmente las longitudes de onda. Entonces, digamos que no es lineal, es radial. Entonces, hacemos una linealización donde en realidad decimos que cada ángulo linealmente correspondería a esto. Y una vez que hacemos esta linealización, entonces podemos decir que si nosotros metemos una muestra estándar, podemos conocer sabemos el grosor y hacer una conversión directa de píxeles a grosor. Y a partir de esa escala, utilizarla para las demás muestras porque el sistema en realidad no cambia. La otra forma es a partir de la resolución de iluminación. Cuando nosotros iluminamos, a esta técnica se le conoce como fuera del plano porque digamos que la información que obtenemos es de los desplazamientos, podemos obtener mediciones de desplazamientos, digamos, si este es el haz y esta es nuestra muestra, los desplazamientos que vienen en esta forma, ¿vale? Y en el plano serían desplazamientos de esta forma, ¿no? Entonces, como obtenemos desplazamientos en esta dirección, nosotros podemos conocer la sensibilidad que tiene nuestro sistema dependiendo de la característica de la longitud de onda. Entonces, básicamente de esas dos formas nosotros podemos hacer la conversión. Nosotros optamos por la calibrada en esta ocasión. Bien, muchísimas gracias. Vamos a cortar aquí la transmisión, dado el tiempo que ya se nos terminó, pues para proseguir ahorita con la siguiente presentación. Vamos a terminar la transmisión y les pido por favor volver a acceder nuevamente para continuar con la presentación siguiente. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, doctor Manuel. Gracias. Que tengan excelente día. Gracias.